Y tenemos con nosotros José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Interesante tema pique, ¿eh? Adelante, José Luis. Bienvenido, José Luis. Siéntate aquí si quieres. Muy bien. Y tienes también la pantalla para que la utilices. La imagen de la polémica, José Luis, la que se ha liado. La que se ha liado, sí. Pero la debate verdad es que mundial. sí. De verdad, debate mundial. En Argentina era como... Le encontraba la explicación. Se han mostrado independentista catalán, es un gesto contra el himno. O sea, fuera de España han llegado mucho más allá, ¿no? Has estado analizando tranquilamente la imagen, la secuencia completa. Sí, y no me extraña lo primero, que cuando se ve la imagen fija, cualquiera pueda pensar que es la típica peineta que le llamamos aquí en España. Porque lo parece, una imagen fija lo parece. Es que esto es una peineta, esto que estamos viendo ahora. Sí, ¿vale? de libro. Es una peineta. Además es de libro. Pero ¿qué ocurre? Que es un claro ejemplo de que en comunicación no verbal hay que analizar un gesto en relación con lo que ocurre antes, con lo que ocurre después, en relación con el rostro. Hay que ponerlo en relación con muchas cosas. También el para gesto de la poderlo cara interpretar. puede ayudarnos a... Con todo, porque si solo cogemos un gesto sería como interpretar una frase por una palabra. Y es imposible, podemos llevar a muchas conclusiones distintas. Hay que ponerlo en relación con todo lo que está sucediendo. Digamos que el gesto es el de una peineta, Sí, sí, en esa claro. imagen, pero lo que hay que analizar es si es intencionada o no. ¿Eh? No, vamos a ver. Lo primero Enseguida, que tenemos... lo primero, una pausita y ya estamos. Enseguida, ¿eh? Venga. Estamos analizando el gesto, la peineta de Gerard Piqué con José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Decía José Luis, hay que fijarse también no solo en la mano, sino en el gesto, en la cara, ¿no? En la cara. Ahí tienes la imagen, si quieres, te puedes levantar si quieres, Vale. y lo vas, nos señalas lo que tú creas conveniente, ¿vale? A ver, detalle, aquí está, este es el gesto, efectivamente esto es una peineta. Este es el gesto que cualquiera de nosotros, en cuanto lo veamos, no cabe la menor duda. Este gesto Vale. es una peineta, pero todo no es lo que parece, que eso es lo importante. A ver si podemos ver alguna otra de las imágenes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, si la persona tiene alguna emoción de asco, de ira, de desprecio, se va a detectar en su rostro. Es decir, si es consecuente el gesto con el rostro, debería haber coherencia. Aquí habría incoherencia. El gesto de la peineta es un gesto despreciativo. ¿Qué ocurre? Que si siente desprecio por lo que podría estar escuchando, que sería el himno de España en este momento, en algún momento una microexpresión de desprecio se habría visto. Si no, una de ira en las cejas, sino una de asco con la nariz. Yo no advierto absolutamente ninguna emoción. Todo lo contrario incluso. Lo que veo es que tiene una mirada totalmente distante, más bien perdida, concentrada, y que no parece que esté atento a nada de lo que pasa a su alrededor. El detalle es interesante, ¿eh? Pipi, decía Pipi. Demoledor. Yo dije que lo que parece no es. Y el profesional, de momento, me está dando algo la razón. Bueno, tu explicación de ayer sería debatible, Pipi. No, pero vamos a ver. Que la razón lo he leído esta mañana, a ver si lo entendía por fin y todavía me ha costado. Pero he visto que en Real Madrid Televisión también lo han analizado y tampoco lo han entendido. Tampoco lo han entendido allí, ¿no? Por eso estamos todos juntos buscando la explicación a lo de Pipi. Pero el gesto de la cara es de concentración y no de rabia, ¿eh? No se ve ni contra nada. No se ve ira, no se ve asco, no se ve desprecio. Vale. Serían las coherentes. Venga, más. Si pasamos a ver posteriormente lo que sucede, importantísimo. Hemos comentado que un gesto no lo podemos aislar. ¿Qué es lo que sucede antes de esa supuesta peineta? Que se cruje el dedo en la falange inferior. Se está crujiendo el dedo. Ahí lo vemos perfectamente cómo se cruje, digamos, en esta primera parte del dedo. Luego ya veremos en la segunda cómo se cruje en la parte de arriba. Pero es que efectivamente sí que se lo está crujiendo en la parte inferior, como vemos en esa imagen. Después ya vendría la tercera imagen, que sería esta. Que había gente que decía, no, pues que es solo un dedo el que tiene estirado. Donde se cruje. Efectivamente, y digamos... que habitualmente la gente tiene 3 dedos estirados. Cuando Claro. crujes te quedan 3 estirados. Claro, muy importante. Digamos que la debilidad incluso de mi propio argumento sería que lo normal es que si nos estamos cogiendo los dedos, estos 3 dedos queden estirados. Eso sería lo normal, como muy bien has comentado. ¿Podría ser que el propio cuerpo de De Gea impida que esos dedos se estiren? Podría ser, pero lo que sí tengo son, digamos, ya que estamos hablando de fútbol, 3 contra 1. Con lo cual me hace pensar que no, realmente es un gesto despreciativo. Conclusión. Bueno. No me lo parece un gesto despreciativo. No me parece una peineta.
A mí le digo, lo de los... Me puede parecer, pero a mí lo del gesto de la cara me ha parecido lo más importante. Clave, ¿no? Bueno, para mí es demoledor. Para ti te ha parecido clave, ¿no? Clave. Sí. Sí, porque además es un... Tú, Pipi, el gesto de la cara no te recuerdo. No recuerdo lo que dijeras tú ayer, el gesto de la cara. Pipi. Lo valoró, yo he visto estas imágenes, yo he visto estas imágenes tantas veces que he valorado absolutamente todo. Por eso decía que no era una peineta. Lo he valorado todo. Le he dado para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, hasta aburrirme. Me ha aburrido tanto que le dije, esto no es una peineta. Te digo, yo he llamado ya a Pipi. A Pipi le he llamado a las 2 de la tarde y dice, pero que estoy para adelante y para atrás. Todavía estaba ahí. 2 de la tarde se queda viendo para adelante y para atrás. De la misma forma que me ha recordado con el micrófono esta tarde en Jugones, me ha recordado un hecho de tal. Por cierto. Enseguida lo cuentas, enseguida. José Luis, un placer. Igualmente. Página web. La tenemos ahí. Para visitar a José Luis, detalles como este, interesantes. martinovejero.com, ahí lo tenéis, ¿vale? José Luis, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy amable, gracias. Buenas noches. Gracias. Pipi, cuéntanos, Pipi, esa historia, ese micrófono. Es que cuando he visto las imágenes hoy de Cristiano Ronaldo en Jugones, la primera imagen, la verdad es que fue un efecto demoledor. Yo dije, ¿qué pasa aquí? Sí. Luego, cuando he visto la repetición, me he dado cuenta de que era un momento donde se ve cómo mira la esponja, hay un momento de enajenación mental y en ese momento no es la figura futbolística mundialmente conocida, sino es la figura de un padre, de un hijo y de un hermano. Que evidentemente esto no es la fotografía más agradable, pero el nombre de Cristiano Ronaldo tiene muchas ventajas, pero también muchos peajes. Muchos peajes. ¿Qué te parece? No, pero bueno, evidentemente va con el contrato muchas veces, pero lo que sí he visto en esa imagen, he visto un padre, un hermano y un hijo. No he visto la figura mundialmente futbolística. Y es más, lo que me ocurrió a mí en Salamanca, con otras connotaciones, termina el partido Salamanca Atlético de Madrid. Gana el Salamanca 5-4. 4 goles los marca Cristian Vieri. Salto al campo como una flecha y la primera pregunta dice, ¿te había ocurrido esto alguna vez, marcar 4 goles y perder el partido? Su reacción fue la siguiente, coger el micrófono, me arrancó la clavija y el micrófono voló. Parecía que era el lanzamiento de jabalina. Me quedé como las vacas cuando pasan el tren. Dije, ¿qué ha pasado aquí? Es más, a raíz de eso, fíjate que fue un momento donde le podría haber, no sé, me hubiese gustado engancharlo por todas las partes, pero no lo he podido enganchar. Bueno, pues con el tiempo tuve una relación maravillosa con Cristian Vieri, pero maravillosa, una relación que tú sabes perfectamente que bueno, pues teníamos una complicidad, una empatía, tal, pero en ese momento la reacción... ¿Y sabes lo que me dijo tiempo después? Dice, ¿no te das cuenta de que he metido 4 goles? Y cuando un amigo mío me pregunte, ¿qué ha pasado? Dice, hemos perdido 5-4 y yo he metido 4 goles. Dice, tú eres gilipollas. Está bien, ¿eh? Qué bien, qué anécdota. Muy bien. Meter 4 y perder. Muy bueno. Pero me quedé sin micrófono. Tiró el inalámbrico, te tiró del cable y lo Sí, el cable, o sea, cogió el micrófono, arrancó la clavija y el micrófono voló. Ya te digo, yo cuando vi que el micrófono volar, hice así, no doy crédito. Como una vaca cuando me pasa esto. No, lo que está pasando no es normal. A ver, Miki Chávez. Miki, ha salido a la calle, Miki, para que la gente intentase hacer el gesto de Piqué, ¿no? Sí, hemos ido a la calle para que la gente... Para ver es fácil de hacer, la gente le sale... Bueno, cada uno tiene su manera, a ver cómo se cruje cada uno los dedos, ¿no? A ver si se parece al gesto que hace Piqué, a ver, ¿no? Para probar, en vez de mirar tantas veces las imágenes como Pipi... Roncero, ¿estás de acuerdo? Vamos para allá. No, yo lo que digo... Sí. Yo soy una persona creo de buen corazón. Te digo que como Piqué ha dicho que él no quería hacer lo que mucha gente ha creído, creo en su palabra, pero mira que estuvo torpe. Me estoy crujiendo, ¿eh? No os penséis porque que nadie sin querer hace que parezca una pelota y estoy seguro que no quería hacerla. Pero joder, justo cuando está la cámara que está torpe. Es muy difícil. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir, Porque cuando uno está concentrado, que está a un segundo de empezar un partido importantísimo, que a lo mejor es un gesto que él tiene habitual, que lo desconocemos. Pero que justo se la ha quedado una peneta, qué mala suerte. Pero es que no lo está pensando, Roncero, le sale natural. Es una peneta, tiene razón. Venga, vamos a ver si la gente lo hace. me parece este debate. Acción, por favor. No hay debate. ¿Hace Piqué una peineta durante el himno o se crujen los dedos? Vamos a ver si la gente nos ayuda a resolver la duda. ¿Tú eres de los que se crujen los dedos? Sí, a veces. Sí, ¿y cómo te crujerías, por ejemplo, el dedo índice con una sola mano? Así. Se parece mucho al gesto que hace Piqué, ¿eh? Creo que se lo está crujiendo, sí, se ve cómo le cruje el dedo índice. No pude. ¿Tú que te los crujes? ¿Te parece que es una manera natural de crujerla? Podría ser, aunque creo que no. ¿También te los crujes? Yo sí, pero no así.
¿Cómo lo surges tú? Así. Si lo hace un jugador argentino, por ejemplo, Messi, hace este gesto durante el himno, ¿qué pensaríais? Mira, nosotros con Maradona ya nos hemos curado de espanto. Así, ¿no? Así. Como mucho apoyándome con la tripa. Pero vamos, no mucho más. Un poco extraño, pero vale. Un poco extraño. Y que luego dando explicaciones dijera que no había sido intencionado, eso me parece, vamos, una vergüenza. Así. Así te lo crujirías. A ver si va bien. Bueno, se parece un poquito a lo que hizo ayer Piqué, pero no del todo. Entonces, ¿no crees que esté haciendo una peineta? No, no creo que esté haciendo una peineta. ¿Cómo te crujirías el dedo índice con una sola mano? No con dos, con una mano. Así. Está ahí taca-taca. Sí, tienes una peineta clara, ¿no? Totalmente, totalmente. Falta de respeto totalmente, vamos. El índice. Así. O sea, parecido, pero con estos dos dedos levantados. Yo creo que se los cruje. Habría que defenderle un poquito, ¿no? Sí, o no criticarle tanto. ¿No? Así, para abajo, todos para abajo, ¿no? Sí, que no. No se parece nada al gesto de Piqué de ayer. Ah, no. ¿Qué le parece eso? No, eso es una licencia para España. Estaba así a todos españoles y eso no. No. Desde hoy, fuera. Apartado. ¿Usted así? ¿Y usted? Con una mano solo. ¿Qué estaba haciendo? Con el himno, yo creo. ¿Una peineta? ¿Cree que había que echarle de la selección? No, sí. Yo creo que no, Eduardo. Hombre, eso no. Bueno, tú tienes tu criterio y yo tengo el mío. El chiringuito. El chiringuito El chiringuito de jugones. Ese es, claro. ¿Cómo se crujirían el dedo índice de la mano derecha? Solo con una mano. Difícil, hijo. Yo qué sé, dímelo tú. ¿Y usted cómo lo haría? Mira, yo lo que mi amiga. Mírale. Que le den a él. Pues me da mucha pena porque yo me encanta Barcelona. Pero esto no es Barcelona, es un señor que no tenía que estar en este mundo. ¿En este mundo? En este mundo, no, que no tiene que ir este señor a la selección porque no es de España, según él no quiere ser español, pues que no vaya a la selección. A ver, la señora no se ponga así. No ha dicho nunca que no sea español ni que no se sienta España. No, aquí tampoco. La señora se pone ahí con el fragor, la señora ya... No. La señora que se controle. Nos aceleramos todos. Venga, va. Me parece un horror todo. Venga, pues vamos. Esto me parece un horror, pero... Gracias, Miki. Muchas gracias. Diego Plaza, Diego, vente.